Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias.
Muy buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Paula Acevedo. Soy gerente de desarrollo de Pascay. Sí, muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Luciano Cárcamo y soy el especialista social de Pascay. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucía Perea, ingeniera ambiental y en esta oportunidad representando a AIDA, a la ONG AIDA. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Iván Rejó, director de programas de Propurus. Buenas tardes, Nelson Seijas, director de conservación de la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali. Sí, buenas tardes, yo soy Henry Carrillo, coordinador Pascay en Ucayali. Gracias. Nuevamente, muy buenas tardes con todos y todas. Bueno, hoy día este grupo de trabajo de la Mesa 1 vamos a hablar un poco sobre la implementación de actividades en el marco del programa jurisdiccional Red Más Ucayali. Siguiente, Moisés. Sobre todo, bueno, la agenda que se determinó en la reunión anterior, disculpen, aquí el título está equivocado, en realidad es la mesa 1B sobre la implementación de actividades. Entonces, este grupo de trabajo tiene básicamente encomendado abordar dos aspectos, ¿no? Determinar criterios de priorización de actividades para el programa jurisdiccional Red Más de Ucayali y sobre todo ir delineando, ¿no? Componentes, proyectos o actividades que puedan ser priorizadas o que estén actualmente priorizadas en la planificación regional, ¿no? Adelante. Bueno, hoy día vamos a abordar un poquito sobre esto. Bueno, ya nos presentamos. Les voy a dar un poco de información sobre el proceso y en qué momento estamos. Un poco el contexto del programa jurisdiccional, algunos de los elementos del programa jurisdiccional que se necesitan se necesitan tomar en consideración para la implementación de actividades. Bueno, hemos recogido y hecho un resumen de algunos documentos de política y la idea es que hoy día pudiéramos recoger de ustedes algunas sugerencias, ¿no? De otros documentos, además de los que tenemos mapeados, ¿no? Y un primer bosquejo de criterios para la priorización de actividades y finalmente poder acordar una fecha para una siguiente reunión durante el mes de agosto. Adelante.
Bueno, antes de abordar este punto, como ustedes saben, el gobierno regional de Ucayali ha firmado un acuerdo con la empresa Mercuria para poder, es un acuerdo de cooperación en el cual se va a desarrollar todo un proceso participativo para la elaboración, para el diseño de los diferentes elementos de un programa jurisdiccional Red Más Ucayali. Este es un programa, ¿no? Un instrumento que apoya la implementación de actividades red que va a ayudar a los diferentes objetivos que sobre todo se enmarcan en una serie de documentos de política que ya existen a nivel regional. Estos son la Estrategia Rural de Desarrollo Bajo en Emisiones, la Estrategia Regional de Cambio Climático, el Plan de Desarrollo Regional Concertado, ¿no? Y por supuesto, siempre alineado con todas las políticas nacionales, particularmente las NDCs, pero también algunas otras que vamos a ver más adelante, y todo esto enmarcado en la gestión forestal sostenible en Ucayali. Adelante. Los objetivos del acuerdo, o el objetivo principal del acuerdo, implica diseñar e implementar un programa liderado por el gobierno regional de Ucayali que permita, mediante la venta de créditos de carbono a nivel jurisdiccional, poder financiar justamente las actividades o los planes que están enmarcados en estos documentos de política, contribuyendo de esta manera al desarrollo sostenible y, por supuesto, a disminuir significativamente la deforestación en el territorio de la región. Algunas de estas características que tiene que tener el programa es que este tiene que ser un proceso participativo regional para su construcción y validación. Por supuesto, aquí se van a tener en consideración a todos los actores que se encuentran en el territorio, ¿no es cierto? Como son los pueblos indígenas, las organizaciones representativas de los pueblos indígenas y sus comunidades nativas, ¿no? Productores agropecuarios, concesionarios forestales y, por supuesto, también un trabajo con ONGs en la zona que tienen ya una experiencia previa en relación a estos temas y sobre todo también incluir a instituciones públicas, ¿no? Que de alguna manera tienen que implementar estos documentos de política pública a nivel regional. Entonces, todo este trabajo que se va a tener a nivel de proceso participativo deben ser incorporados en el acuerdo y deben incluir varios aspectos, como son la gobernanza, el plan de distribución de beneficios, el mecanismo financiero y las salvaguardas. Todo esto al final se traduce o se va a traducir en un plan de actividades que va a ser justamente la que va a orientar la implementación que de manera conjunta con estos elementos que les acabo de mencionar va a permitir, ¿no es cierto?, la orientación pertinente del programa jurisdiccional en el territorio. Y por supuesto se van a respetar los derechos adquiridos y los títulos habilitantes vigentes. Adelante. Bueno, estos son los elementos, como les comentaba, hay alguno más, ¿no? Pero estos son los principales elementos. Hay varios aspectos que en realidad se tienen que desarrollar en el programa jurisdiccional, pero digamos que estos son los más significativos, ¿no? Y tienen que ver con la necesidad de poder evidenciar y sostener un nivel de referencia, porque es finalmente el que va a dar luces. De hecho, una mesa paralela está abordando ahorita justamente este tema sobre el nivel de referencia, pero este instrumento es el que sirve justamente para dar sustento, ¿no es cierto?, y evidencia a la contabilidad de carbono, que finalmente va a derivar en una contabilidad robusta para los créditos de carbono que luego van a ser vendidos a Mercuria. Por supuesto, este programa jurisdiccional debe tener además una gobernanza o espacios de gobernanza en donde los actores priorizados puedan tomar una serie de decisiones, ¿no? Además, se va a tener un instrumento, un mecanismo financiero, que en este caso el gobierno regional de Ucayali considera que puede ser un fideicomiso, que es finalmente el cajón por donde van a pasar los recursos y que tiene que generar una serie de instrumentos para los diferentes
actores, ¿no? A donde tienen que llegar efectivamente los recursos, por supuesto, tienen que ser eficientes, eficaces, transparentes y tomando en consideración la realidad de cada uno de estos actores. Y también tienen que haber reglas y criterios de distribución de beneficios. ¿Cómo vamos a distribuir los ingresos producto de la venta de los créditos de carbono, ¿no? ¿Qué criterios vamos a tener? Los criterios, la distribución de beneficios, ¿a qué actores debe beneficiar o cómo se debe distribuir entre los diferentes actores, ¿no? Y uno de esos aspectos a tomar en consideración es qué actividades se deben implementar bajo esas reglas de distribución de beneficios. Y a eso se le llama un plan de actividades. Y el día de hoy justamente vamos a ver algunos aspectos relacionados a y el primer marco, digamos, los primeros aspectos que se debieran tener en consideración para poder empezar a priorizar las actividades para este programa. Adelante. Bueno, voy a hacer ahora rápidamente un repaso de las diferentes políticas públicas en las cuales el programa jurisdiccional tiene que alinearse. Una de estas son justamente las CNDCs, son las contribuciones nacionalmente determinadas, por sus siglas en inglés NDC. Estas NDC son básicamente compromisos que ha asumido el Perú ante la Convención Marco de las Naciones Unidas del Cambio Climático, ¿no? En dos ejes, en dos principales ejes, ¿no? El de adaptación y el de mitigación. Para el caso de adaptación, actualmente el país tiene 92 medidas de adaptación que están distribuidas en diferentes áreas temáticas, ¿no? Como salud, agua, agricultura, bosques, pesca y acuicultura. Y para el caso de mitigación, que son principalmente las que vamos a tomar en consideración para un programa jurisdiccional, pero sin dejar de lado las de adaptación, hay 62,23%, ¿no? En términos de la línea base que actualmente tiene el país. Bueno, en estas 62 medidas hay aspectos relacionados a bosques, hay aspectos relacionados a residuos, al manejo de residuos, a industrias, a transporte, entre otras temáticas. Adelante. Además de esto, el año pasado, el Ministerio del Ambiente publicó unos lineamientos para poder identificar las acciones RED+. Han enmarcado 8 acciones y todos los proyectos o programas que se desarrollen en el país debieran tener esta orientación. En estos lineamientos se han conceptualizado algunas de estas acciones y ustedes las pueden ver acá. Hay entre producción agropecuaria sostenible familiar, libre de deforestación, red más indígena amazónico, manejo forestal comunitario, fortalecimiento de áreas naturales protegidas y otras figuras de conservación. Aquí, por supuesto, entran también las áreas de conservación regional y temas de forestación, reforestación, rehabilitación y restauración de ecosistemas, ¿no? Bueno, estas actividades se pueden llevar a cabo mediante diferentes modalidades, de acuerdo a la escala y al tipo de acceso al recurso forestal que tenga la actividad. Además, se llevan a cabo en espacios que cuentan con un título habilitante vigente. No se utilizan para la conversión de bosques naturales, sino principalmente para incentivar la protección y conservación de los bosques. Y también deben considerar actividades o tareas que impliquen la mejora de beneficios sociales y o ambientales, a los cuales en los lineamientos se les denomina cobeneficios. Adelante. Otro documento de política es la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. Esta estrategia tiene 8 acciones estratégicas y muchas de ellas, bueno, en el documento no he querido entrar completamente al detalle, pero muchas de estas se vienen aplicando en gobiernos regionales y entiendo que se viene haciendo también un reporte para su implementación, ¿no? Los relacionados hacia agricultura y ganadería sostenible,
a reducir actividades ilegales, a monitoreos de impactos y efectos del cambio climático. Las dos últimas están relacionadas más a temas de adaptación, ¿no? Y a reducir impactos negativos de actividades económicas. Adelante. Bueno, otro documento de política importante que en realidad tiene una escala más regional es la Estrategia Regional de Desarrollo Bajo en Emisiones. Esta estrategia tiene 3 objetivos de política. Además tiene una serie, plantea una serie de intervenciones por unidades de desarrollo territorial, y estas a su vez tienen unas unidades socioambientales en donde se plantean una serie de actividades. Además tienen unas intervenciones transversales por cada una de estas unidades territoriales y las enfocan de acuerdo al tipo de actor y también a una serie de temas, ¿no? Que van relacionados a ordenamiento territorial, control y vigilancia, incentivos, también ven aspectos de anticorrupción, aspectos de gobernanza, industria, incluye también servicios básicos, lo cual podría entrar sin ningún problema en alineamiento con aspectos de cobeneficios. Identifican, por supuesto, aspectos de educación y salud. Adelante. Además está la Estrategia Regional de Cambio Climático. Esta estrategia tiene básicamente 3 componentes, ¿no? El componente de mitigación, el componente de adaptación y el componente de gobernanza. Aquí, particularmente, lo que he querido hacer es visibilizar el componente de mitigación, que desarrolla algunas estrategias también dependiendo del sector. USCUS, que ahora entiendo que ha cambiado a UTCUS, ¿no? Que es el uso de la tierra y cambio de uso de la tierra, desechos, agricultura, energía y transporte. Adelante. Entonces, a partir un poco de este repaso que he hecho, estos son, digamos, los primeros documentos de política pública que hemos identificado. Con los participantes queríamos hacer esta primera pregunta de reflexión y consultarles qué otros instrumentos de política podemos priorizar para la identificación de estas actividades. Por supuesto, estos instrumentos de política no tienen necesariamente que tener un reconocimiento, ¿no?, formal ante el gobierno regional. Lo ideal sería que así fuera, pero lo cierto es que también algunos actores generan algunos documentos de política. Entonces, quisiéramos tomarla en consideración porque la idea es que después de mapear todos estos instrumentos podamos hacer una matriz de alineamiento, ¿no?, a nivel de actividades, y esto nos permita visibilizar mejor qué actividades están siendo priorizadas por todos estos documentos de política para luego plantear una metodología que permita una priorización mucho más fina. Entonces, aquí más bien les dejo un poco la palabra a los que han ingresado a la reunión para que nos puedan comentar un poquito en base a su experiencia, ¿no?, qué otros instrumentos de política pudiéramos priorizar para la identificación de actividades. Sí, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí, justo hemos tenido una reunión en estos días con la Dirección General de Diversidad Biológica por la estrategia regional de diversidad que estamos nosotros, que hemos elaborado, en realidad está en toda su fase de aprobación ahorita. Hemos socializado con esta dirección para poder tener su, digamos, su visto bueno, ¿no? Porque planeamiento nos exige eso, porque hay algunas directivas que no están aprobadas a nivel nacional
y en esa negociación estamos. Hemos llegado a un acuerdo con ellos para poder aprobarlo a través de ordenanza regional. Esta estrategia justamente está tocando algunas actividades como recuperación de ecosistemas, recuperación de especies propiamente dicha, y también tiene el tema de investigación y conservación de especies, va de la mano con lo que es conservación de especies. Y por último, hemos tocado también en esta estrategia lo que es bionegocios, ¿no? Por varias actividades que se están desarrollando en Ucayali en cuanto a este tema. Entonces, este instrumento de gestión está tocando también ello, y que efectivamente se articula y toca algunas medidas, porque hemos tenido hemos hecho esa articulación, esta estrategia con las NDCs y también con la estrategia regional de cambio climático. Entonces, creo que este instrumento vale verlo, está en su versión que está en trámites administrativos para su aprobación. Se puede compartir esto para hacer la articulación y poder identificar algunas actividades también ahí, ¿no? Gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente con todos. Yo creo que los elementos de política están básicamente ya delineados e identificados. Lo que acaba de señalar Nelson creo que es muy importante para darle solidez y coherencia al programa, ¿ya? Pero como conversábamos ayer, ¿no? Creo que los mecanismos, o sea, como una política del programa mismo, como un lineamiento del programa, tendría que haber algo que apunte hacia la transparencia y la equidad en la distribución de los beneficios cuando el programa esté implementándose. Básicamente eso. Sí, hola Moisés. Sí, yo creo que también podíamos ahí tener en cuenta algunas estrategias que tienen las federaciones indígenas, que también entre ellos mismos tienen sus propias políticas y tienen sus propios instrumentos que de pronto nos servirían como insumos para poder elaborar otra estrategia digamos, con una participación más de base, pues, ¿no? Y asimismo las asociaciones también tienen su propia estrategia, ¿no? Y, o sea, juntar todos los actores que han trabajado algunas estrategias o instrumentos que nos sirva también como guía o que nos sirva como, digamos, como línea de base para poder saber hasta cómo vamos a orientarnos, ¿no? Aprovechando justamente con el aporte de Henry y Shirley, no sé si es que nos pudiera convertir por el chat, si es que ORAU tiene algún documento de que pudiera, algún plan de acción o algún plan que oriente un poco sus actividades, que no necesariamente tienen que estar en el marco de cambio climático, porque a veces esto es un poco temático, pero si en general tienen algún plan institucional, ¿no? Que permita, o sea, ok. ¿Recién van a formar lo de RIA o esto ya está formado?
¿Tienen alguna propuesta específica para RIA? Hemos leído más que nada el enfoque a nivel nacional, pero no sé si es que hay alguna propuesta a nivel más regional o local. Bueno, he colocado el aporte de Shirley respecto de RIA. Si no hay más comentarios, podemos continuar. Referente Sí. al comentario anterior, disculpe, muchas de las comunidades indígenas en sus diferentes organizaciones de base ya tienen planes de vida. Lo que no sé, pero los planes de vida de las comunidades son bastante puntuales. En algunas sí digamos, hay puntos en común, pero no sé si alguna organización ha elaborado algún tipo de articulación o ver cuáles serían los puntos más en comunes, ¿no? De las comunidades a través de estos planes de vida. Eso no lo sé, pero los planes de vida, muchas de las comunidades nativas ya lo tienen, ¿no? Ok, también lo incluyo entonces. No tenemos documentos de análisis ni de recomendación respecto a planes de vida, pero podemos conseguir también y compartirlos también, ¿no? Que pudieran servir un poco para el alineamiento y la consideración, visibilización, ¿no? De las principales preocupaciones que tienen las comunidades respecto de las actividades que desean implementar a esa escala, ¿no? Entonces, continuamos. Sí, ya lo copié a mi... Ah, ok, ese es otro. En cuanto al RIA, se encuentra... Sí, Shirley, estamos al tanto. Efectivamente, yo también he visto un comunicado de AIDESEP en donde hay esta intención de poder concretizar, ¿no? Entiendo, la conformación de una plataforma de pueblos indígenas para enfrentar el cambio climático a nivel regional. Y sí, yo creo que uno de los aspectos pendientes que esperemos poderlo superar la próxima semana para reunirnos con Eraú sea un poco que nos pudieran comentar con más detalles sobre el trabajo que pudiera tenerse a través de esta plataforma. Pero sí la tenemos mapeada y más bien muchas gracias por comentarlo, ¿no? Sí, por favor. Bueno, estos son algunos de los criterios para la priorización de actividades. En realidad es un primer bosquejo de criterios y generales aún. Entonces, estos tienen que ver tienen que estar consistentes con la política nacional y los planes de desarrollo económico, regional y o local. Impactar, por supuesto, en la generación de la reducción de emisiones, después de haber considerado el riesgo de implementarlas y también de cuantificarlas, ¿no? Deben estar culturalmente adaptadas a las prácticas de comunidades locales y otros dueños o responsables de las tierras, ¿no? Que se encuentran en ese territorio. Además, los productos y servicios provistos para la actividad de uso de la tierra deben tener un acceso económico viable a las diferentes cadenas de valor o a las cadenas de suministro, sobre todo teniendo un impacto en los mercados locales o también que pudieran ser de exportación. Deben brindar cobeneficios ambientales y sociales. Esto implica también aspectos relacionados a conservación de los bosques, como por ejemplo estrategias que puedan fortalecer a las áreas de conservación regional y también actividades relacionadas a salud, educación o saneamiento, ¿no? Siempre, por supuesto, teniendo en todos, de manera transversal, una mirada territorial, ¿no? O en la medida de lo posible a nivel de cuenca. Y finalmente deben fomentar el desarrollo de capacidades locales. Adelante.
Bueno, estos son algunos ejemplos de actividades en el marco de Red Más. He recogido un poco a partir de las experiencias que se han tenido con otros proyectos Red y en general, no solamente acá en este país, sino también en otros como en México, en Guatemala, y digamos que es una primera lista, ¿no? Que pudiera ayudarnos a ir bosquejando más adelante las líneas. En este caso lo he hecho por actores, ¿no? Todavía no, más adelante vamos a tener que hacer un ejercicio por componentes o actividades, ¿no? El que mencionó Iván, por ejemplo, hace un rato, posiblemente es una de las actividades que tenga que ver con la gestión de esta implementación de actividades. Eso también tiene costes, ¿no? O sea, no es solamente que los recursos vienen y que luego se entregan a los actores o a los beneficiarios o socios del programa jurisdiccional, sino que tiene que haber todo un costeo inicial también de lo que implica la gestión de estas actividades, ¿no? ¿Quién las coordina? ¿Quién las ejecuta? ¿Cuánto cuesta desarrollar capacidades para implementar una actividad X, por ejemplo, con productores locales o con concesionarios? Lo mismo pasa con pueblos indígenas, ¿no? En el caso de comunidades nativas, si desean desarrollar, por ejemplo, planes de manejo forestal en el marco del manejo forestal comunitario, eso tiene costos también en relación al desarrollo de capacidades, ¿no? Entonces, uno de esos aspectos tiene que considerarse, por supuesto, en los costos de la implementación del programa. Entonces, estas son algunas, como les pongo aquí, son algunos ejemplos de actividades. Hemos considerado principalmente estos 4 actores, pero no está reducido, digamos, a estos actores. Son entidades públicas con competencias sobre bosques. Vamos a tener que hacer también un ejercicio, de acuerdo a la recomendación que nos han dado, tener un mapeo de actores bastante fino y detallado que nos permita decidir con qué entidades públicas se va a priorizar y en qué momento, dependiendo la estrategia también anual o bianual que se tenga de la implementación del programa, pueblos indígenas u originarios, productores agrarios que no deforestan y concesionarios forestales. Es posible que aquí no estén visibilizados algunos actores, pero la idea es que a lo largo de estos 2 a 3 meses de trabajo que vamos a tener, vamos a ir puliendo justamente este cuadro, ¿no? Entonces, en el caso de entidades públicas con competencias sobre bosques, tenemos identificado asistencia técnica para producción agraria y forestal sostenible, planificación, ordenamiento, titulación y supervisión, investigación, innovación, difusión y transferencia tecnológica, lucha contra actividades ilegales, conservación, restauración, gestión de áreas de conservación regional. Para el caso de pueblos indígenas originarios, la implementación de planes de vida con un enfoque territorial y de cuenca, manejo forestal comunitario o actividades relacionadas a esta, desarrollo de capacidades para poder implementar las actividades que están en esta lista, gobernanza forestal comunitaria, emprendimientos productivos sostenibles, que entendemos es una demanda importante, ¿no? Que han tenido ahora los pueblos indígenas, por supuesto, además de garantizar la seguridad jurídica legal de sus territorios, ¿no? Está también esta demanda y esta gran preocupación por promover emprendimientos productivos sostenibles en las comunidades. Y ahí hay una experiencia importante, además, con mujeres, ¿no? Que han desarrollado una serie de negocios sostenibles con productos del bosque que pudieran ser interesantes ser replicados, ¿no? Además, aspectos de control y vigilancia comunitaria y, por supuesto, consideración de aspectos sociales. Esto es básicamente para los 3 actores, para pueblos indígenas, productores agrarios que no deforestan y concesionarios forestales, ¿no? Para el caso de productores agrarios, bueno, actividades de renovación o reconversión, actividades productivas sostenibles, econegocios o bionegocios, enmarcándose un poco en esos lineamientos, además que ya ha desarrollado el Ministerio del Ambiente para poder identificar y tipificar mejor, ¿no? Los bionegocios en el país.
restauración de áreas degradadas, innovación y validación técnica, asistencia técnica y capacitación, investigación de mercado, certificación, consideración de aspectos sociales también. Y en el caso de concesionarios forestales, promoción de actividades productivas sostenibles, monitoreo, control y vigilancia, investigación e innovación técnica, incentivos económicos por uso integral de recursos forestales y consideración de aspectos sociales también. Creo que en el caso de incentivos económicos también se pueden aplicar a los diferentes actores y por supuesto teniendo en consideración que estos incentivos no pudieran convertirse pues luego en una contradicción en el manejo forestal del sostenible. Entonces, estos son algunos ejemplos de las actividades. En la lámina anterior les presenté unos criterios generales y la siguiente pregunta que quería hacer, como la hice en el anterior tema, era un poco que usted, en base a esto que he presentado, pudieran ustedes sugerir, comentar, criticar, ¿no? ¿Qué otros criterios pudiéramos considerar para la priorización de actividades, ¿no? Entonces ahí les dejo a ver qué nos pudieran comentar o sugerir para poder incluir en esta reflexión, ¿no? de la mesa de hoy día. ¿Podrían poner la lámina anterior, por favor? Sí, gracias. Me tuve que dejar la reunión por unos minutos, no puedo ver esta lámina.
Bueno, en tanto la lámina no abarca a todos los actores, ¿no? Pero hay actores adicionales que tienen intereses también en conservación, ¿no? Las concesiones para conservación, las concesiones para ecoturismo, etcétera, también tendrían su propia matriz de actividades, ¿no? Creo que como mencionaba ayer, ¿no? O sea, necesitaríamos tener un mapeo un poco más completo de qué es lo que de cuáles son los actores que intervendrían dentro del programa, y en función a ello ir identificando lineamientos, políticas y acciones que puedan ser incluidas dentro del red, ¿no? Del red más. Lo que veo en la pantalla es bastante completo en general. Moisés. Sí, a ver, no sé dónde entra esto, pero hay comunidades, hay organizaciones que tienen acuerdos ya establecidos para la conservación de los bosques, y no sé, con entidades gubernamentales, privadas, inclusive hasta con la cooperación internacional, ¿no? No sé dónde entraría esto también, porque es digamos, un criterio que podemos tomarlo en cuenta. Asimismo, cuando hablamos de bionegocios, por ejemplo, ¿qué planes de negocios tenemos en marcha? ¿No? Y si las mesas de negociación existen, o cuáles son las que están liderando, para poder saber o apuntar quiénes, dónde van, si tienen, qué fin comercial se tiene, ¿no? Y si está funcionando o no está funcionando, ¿no? Sí, gracias, Henry. En realidad, el ejercicio que deberíamos hacer también, no solamente en términos de actividades, es, claro, que estas iniciativas, que pueden ser proyectos o actividades específicas, la idea es que en la medida de lo posible puedan ser proyectos territorializados para que se tenga además un enfoque un poco más integral y no solamente actividades dispersas, ¿no? Entonces, estas debieran tener consideración en tener complementariedad, ¿no? Con programas y proyectos que ya se encuentran desarrollando en la zona. Entonces, un siguiente ejercicio que vamos a hacer es justamente mapear los programas y proyectos, tanto de financiamiento público como privado, y por supuesto recoger las experiencias también que han salido bien, ¿no? Y en la medida de lo posible replicarlas, y también aprender de las que salieron mal, ¿no? Para intentar no volver a cometer los mismos errores. Entonces, sí, deberíamos, de hecho, esperábamos a un representante del Programa Nacional de Conservación de Bosques hoy día, pero no ha podido asistir. Justamente en este afán de poder generar complementariedad, ¿no? De hecho, las mismas exigencias que tiene el estándar de Berra, por el cual va a pasar este programa jurisdiccional, pide que se evidencie, ¿no? No solamente el alineamiento con políticas públicas nacionales y regionales, sino que se encuentre en complementariedad, ¿no? Con
proyectos y programas regionales. Entonces, más adelante también, y ahí seguro lo vamos a hacer más a nivel de reuniones bilaterales, recoger también las experiencias de trabajo que se tienen a nivel público, en este caso la Autoridad Regional Ambiental, y por ejemplo toda su experiencia de operativización en términos de gestión, financiamiento, manejo de conflictos en las áreas de conservación regional, ¿no? Y en el caso de ONGs como Propurus, entendemos que han hecho todo un trabajo también de identificación de drivers de deforestación. Entiendo que están haciendo todo un trabajo también de acompañamiento a líderes, ¿no? Que han, bueno, que lamentablemente ahorita no tienen ninguna seguridad tampoco sobre sus vidas. Ese debería ser un aspecto que también deberíamos abordar, que entiendo para las organizaciones indígenas es una preocupación. Las organizaciones indígenas también están ejecutando proyectos, ¿no? Y tienen toda una experiencia y un bagaje de trabajo en términos de manejo forestal comunitario, de control y vigilancia comunitaria, estrategias de gestión con instituciones públicas, y la idea es poder replicar en la medida de lo posible esas experiencias buenas, ¿no? No queremos inventarnos la pólvora, ¿no? Entonces, sí tendríamos en consideración también esos aspectos. Sí, así es. Nosotros luego estaríamos enviando esta PPT, pero también un documento un poco más desarrollado para poder empezar a ver, a poder hacer un intercambio también, ¿no? O mucho más concreto, ¿no? En relación a ir incorporando también sus sugerencias y recomendaciones al documento, a la versión 0 que vamos a tener del programa jurisdiccional. Sí, disculpen, creo que en las actividades debemos ser un poquito más concreto, ¿no? Yo veo muy grande. Recordemos que este programa jurisdiccional, bueno, es una oportunidad para tocar algunos temas que creo que debemos priorizar, porque no creo que pueda implementar en su totalidad la problemática. Por eso hay otros financiamientos también aparte de esta actividad de red. Entonces creo que debemos priorizar con cosas puntuales. Sabemos cuáles son los drivers de deforestación, están en la estrategia rural bajo en emisiones. No sé cómo podemos tocar el tema de saneamiento físico legal y catastro rural. Cómo podemos tratar también las áreas no categorizadas, que digamos son grandes problemáticas que nosotros tenemos por el tema de deforestación. Cómo podemos tratar los caminos ilegales, por ejemplo, o los proyectos de caminos en zonas que no se deben hacer, de carreteras, por ejemplo. O sea, hay varios marcos de deforestación fuerte en Ucayali, ¿no? Entonces yo veo muy grande, y esos, digamos, drivers deberían figurar con todas sus letras acá. Yo sé que en varias de estas actividades toca algo de eso, ¿no? Pero como que no se enfoca directamente al problema. Entonces creo que debemos darle ese enfoque, que se note que estamos tocando el problema de Ucayali directamente en los temas de cambio de uso del suelo, ¿no? ¿Qué es el propósito, digamos, para bajar nuestras emisiones? Gracias, Nelson. Lo vamos a tomar en consideración. Vamos a revisar entonces con mucho más detalle como había visto en la estrategia de desarrollo rural bajo en emisiones, hay estas intervenciones regionales, hay ya la identificación de intervenciones transversales a nivel regional, e incluso ya están identificadas por temas, ¿no? Digamos componentes, ¿no? Ordenamiento territorial, control y vigilancia, implementación de incentivos, anticorrupción, riesgos, certificación, gobernanza, industria,
servicios básicos, innovación, desarrollo, investigación, y finalmente tienen un aspecto transversal que es sobre comunicación, ¿no? Entonces, incluso estas intervenciones regionales están territorializadas, ¿no? O sea, de acuerdo a actor e incluso de acuerdo a lugares, ¿no? Lo único que nos falta aquí, lo que hemos visto es que la estrategia tiene esta prioridad sobre todo en los frentes de deforestación, ¿no? Entonces, sí nos surge, y lo vamos a tomar en consideración, y gracias, creo que lo tenemos que visibilizar mucho más, pero sí nos surge la pregunta, ¿no? De la posibilidad de que también se puedan canalizar recursos a aquellos lugares en donde la deforestación es baja, ¿no? Entonces, e intentar encontrar ese balance, ¿no? Porque la experiencia y la evidencia justamente lo que dice es que no solamente se puede abordar los frentes de deforestación, porque además estos migran rápidamente, sino también priorizar en aquellas áreas donde la deforestación es relativamente baja. Purús, por ejemplo, es una de las provincias con la menor tasa de deforestación y no está completamente visible en la estrategia de desarrollo rural bajo emisiones. Entonces, ese va a ser un ejercicio que vamos a necesitar hacer también para poder balancear, digamos, esos dos aspectos. Pero de todas maneras, en una siguiente presentación voy a tratar de visibilizar mejor la propuesta que, como dices, ya está en la estrategia de desarrollo rural bajo en emisiones, ¿no? Claro, yo creo que debemos desarrollarlo. En realidad, las actividades en este marco deben implementar esas propuestas que ya están dadas. Y definitivamente el mismo tema hemos tenido cuando se hizo la matriz para la DCI, no se ha tocado temas de gobernanza, no se ha focalizado realmente en el problema que tenemos en Ucayali. Igualito con el FIP, se ha ido a hacer su proyecto en Atalaya, cuando nosotros habíamos identificado que se haga en Padre Abad. O sea, siempre cuando se ha tratado de implementar, se ha tratado de implementar a veces por la parte más fácil. Cuando el problema está grande en otro sector y no se lo han visibilizado como tal. O sea, como que si nuestro problema es eso, ya sabemos que ese es nuestro problema y hay que priorizar los recursos para atacar un problema, entonces no se puede priorizar por lo menos, por lo que tienes menos, eso se puede ir consiguiendo en el camino y de hecho hay muchos programas y proyectos de ONGs del mismo gobierno, el tema de recuperación de ecosistemas, por ejemplo, que ya están tocando esa problemática, pero los problemas mayores de Ucayali en deforestación no se está tocando y ninguno de estos grupos, digamos, que tienen financiamiento o que se gestiona financiamiento, ha tocado estos grandes problemas. Uno de los propósitos por los cuales se ha elaborado esta estrategia rural bajo emisiones es justamente para que se visualice en forma objetiva la problemática en sí de deforestación y poder atacarlo. Entonces, esa es mi preocupación, ¿no? Por eso era mi comentario. Gracias. Ok, gracias, Nelson.
Sí, vamos a coordinar justamente eso, pero sí, la idea era que la reunión, o sea, después de que se reunieron todos los grupos de trabajo, tener reuniones a nivel de mesa, y sí, habíamos pensado que fueran presenciales para el próximo viernes. Y para el miércoles de la próxima semana también van a recibir una invitación que es básicamente una capacitación sobre los diferentes temas relacionados a la implementación de un programa jurisdiccional. Oh, gracias a ustedes. Por favor, no olviden de compartir los materiales y las presentaciones. Listo, muchas gracias. Gracias, hasta luego, nos vemos. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Bueno, rápido.